Hermoso este tema de Inti Illimani para Sintonía Educar. Tenemos un poquito de música de norte aquí en esta audición que va a continuar con una charla que van a tener Daniel Ferro con Adriana Villa, ¿verdad, chicos? Sí, Así así es, es. así es, así es. Usted está en lo cierto, Elena. Y en este caso me va a tocar a mí entrevistar a nuestra compañera Adriana Villa. Una, Voy a empezar, creo que al revés de cómo la presentaría, pero empezaría diciendo que Adriana Villa es especialista en enseñanza de ciencias sociales, que es profesora de geografía por la UBA. Y ahora sí la voy a nombrar con el gran título que es Maestra Normal Nacional. Así que bienvenida a Sintonía Educar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Esto marca toda una antigüedad, digamos, el título de Maestra Normal Nacional, ¿eh? Pero Y aclaro bueno, que de la última promoción, no más antigua. exacto. O sea, de las más Bien, jóvenes casi. claro. Y bueno, sabés que además, Adriana, yo quería agregar en tu presentación que estamos con nuestra compañera Adriana Villa, una inquieta preguntona, una autodidacta también, y, y en esta inquietud por la pregunta, eh, una preguntona y una curiosa sobre la forma de estar en el mundo, eh, basada tal vez en algunas preguntas que te han guiado vos, Adriana, que tiene que ver con qué pasa en los lugares, qué pasa con la enseñanza de la geografía, y un término que me gustó mucho de alguna charla que tuvimos la semana, que es cómo se amasa la geografía de la escuela. Y bueno, tu columna tiene que ver con sujetos, tiempos y espacios, y entonces nos gustaría bueno, nos cuentes un poquito en este tiempo acotado, pero ya sabemos que vamos a tener todo el año para poder compartir contigo, así que un poquito de qué va a ir esta columna, ¿no? Que implica esta diversidad de conceptos, sujetos, tiempos y espacios. Bueno, eso implica la realidad social. ¿Sí? Las realidades sociales que están compuestas por sujetos, por diferentes actores, podemos también nombrar, en un contexto temporoespacial, están situadas. El estudio de las sociedades es tratar de sujetos, tiempos y espacios. Entonces, a lo largo de estos meses, lo que vamos a hacer es ir recorriendo situaciones o propuestas que tienen que ver con la enseñanza, no solo de la geografía, que es mi corazoncito, sino sobre las ciencias sociales, que es a lo que en gran parte me he dedicado en mi vida, digamos, en la mitad de mi vida. Desde la llegada de la democracia, ¿no es cierto? Cuando pudimos empezar a pensar un poco cómo refrescar la presencia de las ciencias sociales en la escuela. Bien, y bueno, no es menor que hayas señalado este regreso a la democracia como un hito importante en este caminar tuyo también, que hoy va a estar muy presente, esto de andar caminando. Y en ese caminar tuyo está como de alguna manera marcado por algunas experiencias maravillosas, ¿no? Ay, Así me sí. quedé con esa imagen que está muy ligada Sí. también a los espacios de formación docente. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de estas experiencias maravillosas? Sí, yo tuve oportunidades maravillosas que aproveché realmente, que viví como experiencias maravillosas. Sí, tuve la oportunidad de empezar de cero en un área de construcción de conocimiento, que es la enseñanza de las ciencias sociales y en especial de la geografía. Entonces, ir siguiendo paso a paso y dando forma a esto que vos decías, cómo es el amasado para la enseñanza en la escuela, porque lo que uno venía de una formación académica en la universidad y pensar qué enseñamos en la escuela, cómo lo enseñamos, que está signado por el para qué, ¿no? El para qué de la escuela no es el para qué de la disciplina de investigación, de producción de conocimientos. Entonces, el ingreso de personas
a esta discusión sobre la enseñanza tiene que ver con el cambio de perspectiva sobre la ciudadanía, con la llegada de la democracia, justamente. Cuando se empieza a buscar qué pueden aportar las ciencias sociales, en especial la geografía, que estaba tan devaluada, a la formación de un ciudadano crítico y reflexivo. Desde ahí arrancamos. Y desde ahí he tenido experiencias, como vos decís, hermosísimas, maravillosas. Tuve una experiencia en la provincia de La Pampa a partir del año 90, entre el 90 y el 95, antes de la ley federal, ¿no es cierto?, que se formó una comisión de fuerzas vivas de la provincia de La Pampa para pensar la escuela secundaria. Y allí nos reuníamos con los profesores de toda la provincia en Santa Rosa para discutir qué contenidos enseñar, cómo enseñarlos. Para mí fue una experiencia, formativa. Yo aprendí muchísimo en ese trabajo conjunto con los docentes, que estaban los docentes de Santa Rosa, de Pico, pero también estaban los docentes del lejano oeste pampeano, ¿no es cierto?, con realidades muy disímiles, formados de distintas maneras, y bueno, eso me armó la cabeza. Esos proyectos después dejaron de existir. Perdón. Sí, no, está bien, yo te interrumpo porque me interesaba rescatar de esta experiencia que empieza a vislumbrarse en tus palabras, esta idea de grupalidad, del trabajo con otros, de ese estar y construir con otros y con otras, ¿no? Que me gustaría que podamos charlar un poquito brevemente de esta cuestión, de ese estar con otros, con otras. Sí, así como nosotros planteamos, ¿no?, que uno aprende uno pero con otros, nuestro proceso de definición de cómo poder ir amasando este contenido es con otros. No podemos amasar en las oficinas lo que va a suceder en las escuelas. Tenemos que pensarlo junto con los docentes, junto con otras miradas. Eso, el trabajo con otros ha sido siempre una base de mis elecciones profesionales. ¿En qué proyectos me he comprometido? Bueno, en aquellos que tienen que ver con intercambiar. Esto de conversar con otros, esto de la palabra poniendo nombre al pensamiento y el pensamiento enriqueciéndose con la palabra. Para mí es fundamental. Es una forma de trabajo que a mí me ha resultado muchísimo. Vuelvo sobre esto, he aprendido mucho con otros y con estas oportunidades. Bueno, además de aprender con otros, también has enseñado con otros, ¿no? Y para otros, y para otras. Y ahí aparece la experiencia también de lo que fue el CEPA aquí en la ciudad de Buenos Aires, hoy llamado Escuela de Maestros, que nos gustaría también que nos cuentes un poquito de esa experiencia, ¿no? Porque que fue de alguna manera muy significativa, porque fue tal vez la primera experiencia o la primera presencia de la geografía. Sí, tal cual, porque geografía siempre ha sido medio cenicienta, ¿no? En el imaginario público, la geografía es una descripción de paisaje, de cantidad de ganado, una cuantificación. Entonces, era difícil que se le encontrara la vuelta qué hacer con la geografía para formar una ciudadanía diferente. Verla como una ciencia social, esa era la cuestión. Hay una serie de mitos y de discusiones en la historia de la geografía que llevaban a esa situación. Y de la geografía escolar, que es una construcción específica, ¿no es cierto?, para enseñar en la escuela. No es hay otras geografías. Esta es la que necesitan los chicos para formarse, pensamos que necesitan los chicos para formarse como ciudadanos. Ese es el recorte. Y cómo la enseñamos tiene que ver con el contenido que enseñamos. Es un combo. Va el qué y el cómo juntos para cumplir con estos objetivos. Y en CEPA también fue otra oportunidad de aprender muchísimo, porque bueno, no había personas formadas en geografía, así que fue ir abriendo camino. En muchos de mis trabajos me tocó abrir camino, siempre desde esta construcción con otros, y maravilloso, sí. Bueno, en este abrir caminos que viene de esta diversidad, ¿no es cierto?, de estas distintas geografías, y decíamos cuando charlábamos la semana de estos sujetos, de estos
espacios, estos territorios en plural. También aparece en el escenario más actual esta situación tan terrible de Chubut y los incendios de tantas hectáreas, que me gustaría que al menos nos adentraras en 1 o 2 minutos, que es casi imposible, pero al menos que nos pudieras adentrar mínimamente en qué está pasando con esta situación, ¿no? Que seguramente después vos lo vas a retomar en alguna columna, en algún otro sábado aquí en Sintonía, pero contanos al menos cómo juegan estos conceptos en esta situación tan terrible de Chubut. Y miren, uno cuando lee los diarios encuentra toda la información fragmentada, porque esto es una de las cuestiones que está pasando. Lo que pasa en Chubut nos llega a través de los medios de comunicación, fundamentalmente los periódicos, la TV y por las redes, y hay una diferencia bastante grande entre unos y otros, lo que nos dicen unos y lo que nos dicen otros. Es difícil armar la complejidad de esa situación, tener más o menos claro qué está sucediendo, y a mí para el análisis me parece que tenemos que analizar la escala local, la escala regional y la escala nacional. O sea, qué pasa en Chubut no es independiente de qué pasa en la provincia de Chubut, de qué pasa en la Argentina. Entonces, si nosotros empezamos a mirar los sujetos que están ahí que participan en la escala local, tenemos una cantidad importante de sujetos. No es monolítico esta zona del Lago Puelo, del Bolsón. Hay distintos vecinos y hay distintos intereses en juego. Y hay un bosque que fue talado y reforestado con pinos que son altamente igníferos, diríamos. Son como hacen como fuego artificial cuando le llega el fuego, explota y manda saetas de fuego hacia otros lugares. Y en los vecinos, ahí hay un área turística, de expansión turística, y lo que a lo largo de los valles, ¿no es cierto? Y en esa expansión de la población es donde se ha dado los incendios. Son incendios en área rururbana o periurbana, no son incendios en el bosque. Son incendios donde hay casas en medio del bosque, que es una forma de habitar, es un uso del territorio que se está dando en esa zona. De ahí los grandes riesgos que han corrido los vecinos, que se dedican algunos a la producción de frutas, otros tienen aserradero, otros se ocupan con cabañas para el turismo, hay otros que han ocupado tierras porque no tienen su acceso a la vivienda, hay otros que están construyendo barrios de lujo para el centro de esquí. O sea, todas estos diferentes sujetos, estos diferentes actores con sus propios intereses cada uno. Estalla el incendio, los primeros que reaccionan es nivel local, intendencias, bomberos, el SPLIF, que es el operativo de Río Negro que articula con parques nacionales, y después ingresa el gobierno nacional con el operativo nacional de lucha contra el fuego. O sea, tenemos distintos niveles de gobierno que están participando de esa cuestión. ¿Bien? Por Bien. Otro lado, sí. Sí, decime. Sí, no, que por otro lado, a nivel regional hay un problema grande en Chubut, una provincia que está con serios inconvenientes de presupuesto y con una presión para rezonificar las zonas mineras. Entonces, los pueblos de la zona cordillerana están bastante en desacuerdo, así en general, con esta rezonificación que se estaría tratando en el legislativo de Chubut en esta semana que pasó. Entonces hay todo un movimiento de no a la megaminería, que no es megaminería, pero sí es minería. Hay todo un movimiento en relación con esto de vecinos de la zona y de fuera, pero también están los que apoyan la minería, entre ellos el gobernador y sus grupos de apoyo.
¿no? Por eso encontramos la UOCRA en el medio del incendio. ¿Qué tiene que ver la UOCRA con el incendio? Pero bueno, todo esto son muchas piezas que funcionan. ¿Sí? Entonces están los vecinos protestando por la minería al mismo tiempo que está el incendio funcionando, la gran cantidad de damnificados, llega el presidente de la nación y esto estalla. Y cómo yo reúno como 12 actores sociales diferentes en este problema, en estas escalas, ¿no? Local, regional y nacional. Y cómo nos enteramos por los medios de comunicación. ¿Y cómo es esa información? Nosotros estamos en este momento como una sociedad mal informada, porque nos pasan fragmentos de cosas que nos llevan a un estado de alerta y de confusión permanente. Estamos viviendo esto en Argentina, ¿no es cierto? A la incertidumbre de la pandemia tenemos que sumar estas incertidumbres de la información de la que disponemos. Bueno, ahora, esto es geografía. A mí me parece que en toda esta descripción que vos estás haciendo de la situación, como para poder ubicarnos e ir cerrando un poquito esta charla, sobre la que seguramente vamos a volver, es la importancia que tiene el estudio de estas situaciones que se dan en los territorios, en el campo educativo, ¿no? El estudio por parte de la geografía, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la educación ambiental, ¿no? Y creo que son temas que se pueden muy bien llevar a las escuelas en los distintos niveles, que se pueden debatir dentro de las aulas y que bien se ocupa de este tema la geografía. ¿Dani? Bueno, justamente yo pensaba, como para ir cerrando, que me parece que esta situación de incertidumbre, de desconocimiento, conocimiento parcializado, de alguna manera, en este espacio que Adriana va a enriquecer, seguramente los sábados en Sintonía Educar, bueno, va a desandar un poco ese camino de incertidumbres y de fragmentación de la información. Así que, bueno, con esa certeza, con esa seguridad, te agradezco mucho esta charla, querida Adriana,